Apreciados amigos, un saludo muy cordial con ustedes aquí el pastor Luis Eguiluz. Y estamos en la lección 5. El repaso de la escuela sabática para esta semana se titula Dios pelea por ustedes. En esta lección nos vamos a encontrar con algo pero muy difícil de entender para algunos. ¿Cómo es posible que Dios mande a su pueblo a pelear? ¿Cómo es que Dios, que es un Dios de paz, tenga estas manifestaciones de un Dios guerrero? ¿Cómo es esto de la ira de Dios? Se menciona más de 380 veces en el Antiguo Testamento y casi 100 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos entender esta expresión de la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en, en contraste con la ira del ser humano? Así que el concepto de la guerra en el campo de Dios está íntimamente relacionada con el contexto de nuestra cosmovisión del conflicto cósmico. Tenemos que entenderlo en ese campo, ¿no? El campo de la batalla espiritual entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Por esta razón, cuando nosotros visualizamos el conflicto cósmico, entendemos por qué es necesario que Dios quiera desterrar, eliminar todo aquello que contamina lo que va a ser parte del pueblo de Dios. Los hombres y mujeres que quieran formar parte del pueblo de Dios tienen que apartarse de toda contaminación, tienen que mantener la pureza espiritual. Y aquello que viene de Satanás, pues contamina, perturba, perjudica y finalmente va a dañar lo que quiere Dios preservar. Por esta razón, Dios comenzó a purificar la tierra, pidiéndole al pueblo de Israel que quitara todo aquello que era perverso. Dios le dio el tiempo suficiente a estas naciones paganas, pero no quisieron escuchar. Esto generó una guerra santa. La guerra santa fue en tanto y en cuanto Dios era el líder de la nación, cuando era un gobierno teocrático. Ahora, nosotros tenemos que entender que las guerras actuales no tienen el mismo significado que tenían cuando Dios gobernaba y dirigía al pueblo de Israel, que era con la finalidad de mantenerlos puros y de mantener la santidad del pueblo de Dios. Hoy en día, las guerras buscan ganancias, botín, poder y tener una hegemonía, ¿no? Un control sobre otros pueblos. Eso no era lo que Dios quería para su nación, para su pueblo. Así que esto es lo que vamos a desarrollar en el estudio de esta semana. Así que preparémonos pues para ver cómo es que Dios pelea por cada uno de sus hijos. Muy bien, mis amigos, una vez más estamos agradeciendo a cada uno de ustedes por su tiempo, por su buena disposición, por sus oraciones. Ya el Señor sigue haciendo su obra y nuestra misión es compartir el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Queremos animarles para que se suscriban y nos apoyen en continuar realizando estos videos, repasando el folleto de la escuela sabática. Al final de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña estará presentándonos el versículo cantado. Así que les animamos para que ustedes también escuchen y alaben a Dios de esta forma. Vamos a repetir el versículo de memoria que se encuentra en Josué capítulo 10, versículo 42. Dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Dios pelea por ustedes. Dios había prometido a Abraham y luego a sus descendientes que les daría la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. A Moisés se le encomendó la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a esta tierra, pero el pueblo había estado siempre renegando, siempre estaba reclamando, y entonces pasó 40 años en el desierto. Los descendientes, más Josué y Caleb, que fueron fieles, entraron en la tierra, pero estaba poblada.
habían muchas naciones paganas y Dios les dijo que no se mezclaran con ellos, que más bien tenían que eliminar todos sus ídolos, todas sus perversidades. Pero muchos de ellos no quisieron. Al contrario, hicieron ciudades fortificadas, buscaron que defenderse. Entonces el Señor, después de haberle dado tanta oportunidad, tuvo que pedirle a los judíos, al pueblo de Israel, que eliminase a estos hombres y mujeres, niños y ancianos que estaban manifestando una perversión allí en este lugar. Así que si nosotros vemos los registros arqueológicos y vemos los libros de historia, vamos a encontrar que estos pueblos cananeos eran realmente perversos. Ellos hacían sacrificios humanos, sacrificaban a sus hijos, a sus primogénitos, a sus dioses, ¿no? Han encontrado allí en excavaciones niños aplastados, quemados, eran presentados en sacrificio y esto era aborrecible. Dios no quería que se hiciera, que se practicara este tipo de idolatría, que estaban presentándolo ante Satanás. Todos estos ídolos no era otra cosa que Satanás. Así que cuando nosotros visualizamos estas cosas, nos damos cuenta que Dios tenía razón por la cual eliminar a estos pecadores. En el libro de Génesis, en el Levítico, Deuteronomio, nos muestran que el amorreo llegó al colmo y Dios tuvo que eliminarlos. Las naciones se habían corrompido. El Señor les mostró que lo que practicaban estas naciones no era para nada bueno. Y les dijo, no practiquen las abominaciones que practican estas naciones paganas. El Señor va a limpiar toda esta inmundicia. El pueblo tenía que estar preparado para poder disfrutar de esas bendiciones que Dios le estaba prodigando. Ahora, había también dioses, ¿no?, a los cuales ellos se entregaban en placeres sexuales, ¿no? Había una prostitución sagrada. Y tal es el Dios, ¿no?, tal es el adorador. Y los adoradores habían creado sus dioses a su medida, ¿no? Una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses a los cuales adora, ¿no? Así era el pueblo pagano, idólatra. Tenían muchos dioses, eran politeístas. El sacrificio de niños era algo que estaba contrariamente en la Biblia, contra los principios de Dios. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia o de misericordia adicional durante el cautiverio. Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar y decidir. Los patriarcas se encargaron de comunicar y ellos no aceptaron. Así que nosotros vemos, mis hermanos, que el paganismo, la idolatría y todas estas prácticas se van convirtiendo en una perversidad mientras uno más se aleja de Dios, mientras uno más está en las tinieblas espirituales. Por esta razón, el Señor quería limpiar todo eso. Ahora estamos acercándonos a tiempos parecidos. Hay perversidad, hay tinieblas espirituales. La gente no quiere escuchar de Dios. La gente está comenzando a vivir perdidamente. La Biblia dice que los tiempos finales serían como los días de Noé. Y estamos viendo eso ya hoy en día. Así que el Señor quiere que nosotros, como su pueblo, mantengamos la pureza. Y solamente la mantendremos cuando estemos cerca del Señor, cuando caminemos en sus caminos, cuando sigamos las pisadas y las enseñanzas de Jesús. Recordemos que Dios es el juez supremo. Dios va a determinar quién es santo, quién se salva y quién se pierde. Ahora, santo desde la perspectiva divina, porque desde la perspectiva humana muchas veces nosotros llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Muchos reclamaban, ¿no?, como Abraham, Señor, tú vas a hacer lo que es justo, ¿no? Si hay algunos, cuando intercedió por Sodoma, cuando iba a ser destruida, y ahí estaba Lot, él intercedió, Señor, tú eres el juez justo. Si hay 50 fieles, ahí va a destruir usted la ciudad, Señor. Y él dijo, si hay 50 fieles, no. Y entonces allí se fue viendo
cómo Dios es un Dios justo de misericordia que está dispuesto a ceder por algunos que todavía quieren escuchar y aceptar la palabra de Dios. Dios está gobernando con justicia y lo va a hacer siempre. En medio de todos los dioses está ese Dios que juzga, dice el Salmo, ¿no? Y también Jehová reina y Jehová reinará con justicia. El reino de Dios es un reino eterno donde la justicia se manifiesta. Y Él finalmente, antes de instaurar ese reino nuevo, esa tierra nueva, juzgará a los vivos y a los muertos. Y allí ese Dios justo va a mostrar a todos la base de su justicia. ¿Cómo es el carácter realmente, el carácter de Dios? Porque la santidad del carácter de Dios, hermanos, amigos, es tan santa que no tolera el pecado. Y aunque Él es paciente, finalmente el que peca cosechará las consecuencias de su vida desordenada y desobediente. ¿Y cuál es la consecuencia final? Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La muerte eterna le espera a aquel que no quiere someterse a Dios, a su amor, a su voluntad. En la antigüedad habían guerras, ¿no? Y algunos las consideran o las llaman guerra santa, ¿no? Las guerras que eran dirigidas por Dios. Dios no quería que su pueblo peleara. Recordemos que era un pueblo de campesinos. Ellos no estaban preparados para guerrear como los soldados que estaban organizados, estaban preparados para pelear. Además, el pueblo de Israel actuaba en una forma de voluntarios, ¿no? No como los ejércitos que estaban organizados para pelear, que se preparaban para pelear y que recibían una paga por pelear. Tampoco ellos podían recibir o quedarse con botines de guerra. Siempre eran para el santuario, porque para ellos lo que Dios les bendecía era lo más importante. Estas guerras estaban destinadas para la gloria y la justicia de Dios, no para una gloria personal o nacional. También la Biblia presenta a Dios como un guerrero, como un juez y como un rey. Y estos términos nos muestran que lo que Dios quería era implementar y estabilizar y mantener el imperio de la ley. O sea, que se obedezca una ley y que esta ley fuese la que rija, la que gobierne y la que motive a una vida centrada en el amor. Porque el carácter de Dios se refleja en su ley y la ley de Dios es el amor. Así que el Señor no iba a tolerar el pecado para siempre. Tenía que haber un punto en el cual allí se termine todas estas cosas. Dios nunca va a permitir que el pecado se mantenga y esté para siempre. Dios le ha puesto ya sus días contados y el Señor está esperando el momento cuando esto ocurra para establecer su reino. Ahora, ¿cuál es el asunto con respecto a las guerras? ¿Era despojar o aniquilar? Bueno, los pueblos paganos, entre los cuales estaban los amorreos, los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos, eran naciones que se habían descarriado completamente, en donde sus prácticas eran detestables, abominables, eran horribles, no tenían compasión. Ellos actuaban sin amor, ni siquiera a sus propios hijos, ¿no? Estaban dispuestos a ofrecerlos, a aniquilarlos, a matarlos. Habían perdido todo sentido de amor propio y de amor por sus semejantes. Así que el propósito original de Dios era que estos cananeos entiendan la voluntad de Dios, escuchen el mensaje y cambien. No escucharon, entonces el Señor quería desposeerlos, quitarles todo y que se vayan. No querían, entonces allí viene luego ya el exterminarlos, el quitarlos de la tierra prometida para que no sean un foco de infección y la perdición y el pecado entre dentro del pueblo de Dios.
Así que para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. No podían dejar nada. Estos cananeos, al igual que el faraón de Egipto, lo que habían hecho era endurecer su corazón, resistirse a la voz de Dios. Y hoy en día estamos viendo lo mismo. Muchas personas que están endureciendo su corazón, cerrando sus oídos al mensaje de Dios, yéndose por caminos totalmente opuestos a lo que es la paz, a lo que es el amor, a lo que es la sana convivencia. Y lo que están buscando es ese conflicto, están buscando irse contra las leyes naturales, con lo que es lo normal, ¿verdad? Las cosas que son correctas, las cosas que son sanas, y al pervertirse, tratan de pervertir a otros, de llevarse a los niños con ellos para que también crezcan descarriados. Y no se puede permitir esto. Nosotros tenemos que poner límites, y el Señor nos ha enseñado que nuestra misión es ser la luz, ser la sal de la tierra, porque en este mundo no se va a poder vivir en paz si es que no interviene Dios. Bueno, Dios nos ha dado a nosotros desde la creación algo que nos diferencia de todos los demás seres creados en esta tierra, que es el libre albedrío, la libre determinación para escoger o rechazar, la capacidad de pensar, de razonar, de aceptar y rechazar a Dios, de aceptar su amor, ¿verdad? Así que esa libre determinación, el libre albedrío, es la capacidad que tenemos para que respondamos positivamente o negativamente. Por eso que en la Biblia también se nos llama al ser humano como dioses con D minúscula. ¿Por qué? Porque podemos rechazar a Dios, enfrentarnos a Dios, podemos estar un tú a tú con Dios, porque nos creemos dioses, porque nos creemos suficientes y no hemos aprendido a ubicarnos y a ponernos en el lugar correcto en el cual debemos estar como criaturas, como seres creados por Dios. Así que para describir la destrucción de las personas en la guerra, se utilizaba el término hebreo herem. Herem significa algo que está prohibido o condenado o dedicado a la aniquilación. Así que cuando había una guerra, este herem eran aquellos que habían sido dedicados para la destrucción, para la aniquilación, porque ya el pecado había llegado a su extremo. Ahora, no es exclusividad para los paganos. Aún para el pueblo de Israel, o aún para nosotros hoy en día, si es que nos apartamos de los caminos de Dios, también vamos a tener que ser destruidos. Porque el Señor ama sus criaturas, pero aborrece el pecado. Y si el pecado está en nosotros, también seremos destruidos. La erradicación, ¿no?, total del pecado va a llegar el día cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, vamos a estar en este conflicto, vamos a estar en esta lucha, en este enfrentamiento contra las fuerzas del mal. Y aquí tenemos nosotros que ponernos del lado del Señor para poder tener el carácter, la fortaleza, la energía necesaria y el poder de Dios para vencer y para triunfar. No hay neutralidad, o sea, no hay un término medio. No es que o es el Dios o es Satanás, o es el bien o es el mal. No hay un término medio. Desde que entró el pecado al mundo, solo hay dos posiciones en las cuales podemos nosotros definirnos. O seguir a Dios, o por defecto estamos en el camino de Satanás. Y la opción de seguir a Dios, como consecuencia, tiene la vida eterna. Y la opción de seguir a Satanás trae, pues, como consecuencia la muerte eterna. Y Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere que sus hijos perezcan. Dios envió a Jesucristo para eso, salvarlos, para redimirlos, para que puedan disfrutar la salvación, la vida eterna, la patria celestial. Así que la destrucción total representaba el juicio justo de Dios contra el pecado y el mal, contra Satanás, sus huestes y todo aquello que está en contra a Dios y a su voluntad. La consagración de algo para la destrucción estaba bajo un estricto control teocrático. No es que ahora Dios permita que hayan guerras santas, no.
Es más, Dios no quiere ni siquiera que nosotros odiemos a nuestro prójimo, le deseemos la muerte. Jesús vino a mostrarnos que el amor tiene que ser algo que se manifieste no solamente a través de hechos, sino también de palabras. O sea, podemos matar con una palabra ofensiva, no solamente con un arma, no solamente con un objeto que pueda quitarle la vida a una persona, sino también con nuestras palabras. Jesucristo dijo que tenemos que cuidar nuestra boca, tenemos que cuidar lo que decimos. Así que el Señor no quiere que hayan guerras santas. Lo que el Señor quiere es que haya un pueblo que manifieste paz, que sea un ministerio de reconciliación y que atraigamos a las personas a Dios. Si ellos quieren destruirnos, es asunto de ellos con Dios. Nosotros tenemos que seguir al Señor. Así también, hoy en día, tenemos nosotros que mantenernos firmes al Señor. Y así como mencionamos, ¿no? Rahab, Acán y los gabaonitas que estaban dentro de esos pueblos paganos, decidieron escuchar la voz de Dios, decidieron cambiar su forma de vida y decidieron echar su suerte con Dios. También hoy en día van a haber muchas personas que van a dejar esas naciones paganas, van a dejar sus costumbres mundanales o satánicas y se van a unir al pueblo de Dios. Tenemos nosotros que ayudarles, tenemos que afianzarlas para que no se desanimen y para que Satanás los vuelva al camino de rebelión, porque el Señor lo que quiere de su pueblo es que haya obediencia. Recordemos esta palabrita, obediencia. Dios quiere obediencia. La obediencia es algo que nos acerca a Dios. La desobediencia es algo que nos aleja de Dios. Adán y Eva pecaron porque desobedecieron a la voz de Dios. Y nosotros podemos ver a través de la historia bíblica que aquellos que desobedecieron a Dios terminaron mal, ¿no? Tenemos ahí a Sansón, tenemos a David, tenemos a Saúl, tenemos una cantidad de personajes que su desobediencia los llevó a cometer errores de los cuales tuvieron que lamentarse después. Ahora, el pueblo de Israel esperaba a un príncipe de paz, ¿no? Allí en el libro de Isaías nos menciona que este Mesías traería paz y tranquilidad y gozo para esa nación, pero el pueblo de Israel fracasó. Así que ese príncipe de paz va a venir de todas maneras, pero va a venir al final de los tiempos. Y ese príncipe de paz es el principado del Mesías, el que va a traer justicia perdurable, el que va a traer bendición, el que va a mostrar que Dios es un Dios de amor. Así que la visión futura de la era mesiana y mesiánica, ¿no? El mesianismo está centrado en lo que se refiere a la paz. Dios es un Dios de paz. Jesucristo trajo paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no esa paz como la que el mundo da, porque para el mundo la paz es tener armas, la paz es ir a guerra, ¿no? Para buscar la paz. No, Dios quiere que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, que recibamos su Santo Espíritu para que podamos disfrutar de la paz y más adelante, cuando Cristo venga, tengamos esa paz perdurable. Dice, el león y el cordero estarán juntos. Ya no habrá más odio ni muerte. La paz se verá en todos los aspectos de la nueva vida. Los ejércitos de Dios son los que nos defienden. El pueblo de Israel no tenía que pelear. Dios tenía sus ejércitos que iban a llevarlos a la victoria. El pueblo de Dios mucho dudaba, mucho desconfiaba, mucho murmuraba, mucho criticaba y estaba solamente llevándose por lo que veía, por los sentidos. Y nosotros, mis queridos amigos y hermanos, tenemos que aprender a vivir por fe. Confiar en que el Señor tiene poder para librarnos de todos los peligros que Satanás pone en nuestro camino. Pero al final, aceptar la voluntad de Dios es aceptar lo que venga de parte de Él. Y si Satanás nos ataca, ponernos en la mano de Dios, porque al final la recompensa que nos dará el Señor va a ser de bendición. Dios quiere que nosotros tengamos paz, que transmitamos paz, que demos paz a todos aquellos que nos rodean.
Dios quiere que en este conflicto cósmico entre el bien y el mal nos pongamos del lado de Él, del lado de la paz. Que comprendamos, porque muchas personas que no entienden por qué el Señor, ¿no?, se llena de ira, la ira de Dios es contraria a la ira del hombre. Dios se aira, o sea, está en desagrado con el pecado. Lo que Dios quiere es destruir el pecado, eliminar el pecado. Y entonces es como un padre cuando ve que su hijo es llevado por el mal, por las drogas, por el alcohol, y está metido en la cárcel porque su vida es un desastre. Uno sufre, ¿no? Entonces uno se llena de ira contra aquellos o aquello que ha llevado a su hijo a este estado. Entonces Dios también se aira contra la maldad, contra el pecado, contra Satanás, porque quiere destruirlo y quiere eliminarlo. Entonces, nosotros podemos enojar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, va a venir un momento de desagrado, de enojo, pero controlarnos, que el Espíritu Santo nos ayude a controlarlos y a que no haya un exabrupto, que no haya una reacción, que no haya una respuesta que nos lleve por el mal camino, que nos haga hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Dios quiere que no haya violencia, ¿no? Porque dice la violencia engendra violencia, pero la paz engendra paz. Y si nosotros somos ministros de reconciliación, somos hijos de Dios, la paz debe gobernar y debe reinar en nosotros. Así que el conflicto cósmico es el marco en el cual nos movemos. Es el marco general de la historia de este universo, en donde nosotros, dentro del planeta Tierra, estamos como en el centro porque es el lugar donde el pecado entró, donde Satanás gobierna y lo que Dios quiere limpiar y purificar. El conflicto cósmico y la figura de Dios como juez son cruciales para entender las guerras libradas en el campo bíblico, con el pueblo cananeo, con la liberación del pueblo de Israel y cómo el Señor lo fue introduciendo en esas tierras para que pueda vivir en paz. Los pueblos paganos rehusaron recibir la luz, se negaron a caminar en los caminos del Señor y desearon hacer su propia voluntad. Se pervirtieron completamente, llegaron a blasfemar contra Dios y aceptaron a Satanás y fueron idólatras y hicieron lo peor. Así que el Señor va a tener que arreglar esa situación y cuando lo haga, pues todas las cosas serán restauradas y renovadas. Así que mis queridos amigos, recordemos que nosotros no debemos ver las guerras desde la perspectiva contemporánea o actual. Tenemos que entenderla en el contexto de la época también, o sea, el contexto de la historia de Canaán. Dios era el que los dirigía, era un pueblo teocrático, o sea, Dios es el que decía, vayan, entren, salgan, hagan esto, hagan lo otro, Dios los dirigía, por eso estaba en una situación diferente. Era un pueblo teocrático dirigido por Dios, donde el Señor era el rey, pero también era el juez. Y también tenemos que recordar cuáles eran los propósitos de Dios para su pueblo y para la humanidad. Y nosotros tenemos que ahora ver nuestra realidad. Ahora hay muchas guerras, pero las guerras no tienen propósitos nada buenos. Y aunque hay algunas naciones que dicen que están peleando una guerra santa, eso es fuera de lugar. No hay guerras santas hoy en día. Todas las guerras tienen un propósito de querer controlar, querer destruir, querer aniquilar, o querer tener más recursos, o querer apropiarse de ese territorio, de esas riquezas, o tener a ese pueblo como sus esclavos, como sus, ¿no?, servidores. No podemos unirnos a los señores de este mundo. Tenemos que ponernos en los caminos del Señor. La guerra divina es una manifestación concreta de la ira de Dios contra el pecado, contra los pecadores y contra todos aquellos que van contra la palabra de Dios. En una época de la historia aparecieron las cruzadas, de donde la Iglesia Católica enviaba a
erradicar a todos los musulmanes y a los invasores islámicos, ¿no? Pero eso no era dirigido por Dios. Tenían otros propósitos, otra finalidad. Hoy en día, en esos países islámicos no aceptan a los cristianos y los matan y los persiguen y queman sus cosas. Tampoco eso es aceptado y aprobado por Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que presentar un mensaje de paz, de esperanza y de salvación. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que ser ministros de reconciliación. Tenemos que llevar un mensaje de salvación, un mensaje de paz, un mensaje a través del cual la gente sienta que nosotros queremos lo mejor para ellos. No que se atemoricen, no que se escondan de Dios, no que sientan que van a ser aniquilados y destruidos, sino al contrario, que van a ser aceptados para ser salvos y van a ser restaurados. El Señor los va a curar física, mental, espiritualmente. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y es nuestra misión guerrear contra Satanás, pero rescatar a aquellos que están en sus garras, liberar a aquellos que están siendo esclavos de Satanás, buscar la forma de atraerlos al Señor, para que de esta manera no sean partícipes de la ira de Dios que caerá sobre el pecado y aquellos que se aferren al pecado. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor nos bendiga mientras estudiamos estas lecciones. Aprendamos de ellas, pero saquemos la lección para nuestra vida diaria. Apliquemos a nuestra vida estas lecciones que estamos estudiando. Y recordemos que así como el pueblo de Israel fue un pueblo guiado por Dios, tenemos nosotros también que dejarnos guiar por Dios, ser obedientes a su palabra y caminar por fe, aunque estamos en un mundo de oscuridad, tinieblas y pecado, caminar por fe siguiendo a Jesús, porque tenemos un mundo mejor, tenemos una patria celestial a la cual el Señor nos invita y nos espera. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por los israelitas. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por los israelitas, peleaba por los israelitas, peleaba por los israelitas.